su expectativa. Les comento un poco rápido de la dinámica porque llevamos un poco 4 minutos atrasados, por lo que agradezco mucho por parte de lo que es Tendencia de Ecuador, a Quibernos por parte de Quibernos Estado de México, que nos acompaña en su voz, que es Ale Aguilar. Por parte de Tendencias tenemos al CEO que es Víctor Meló, también tenemos a Ale, que está, o Ale Isabel, que es también de Ecuador, que está ahorita con el nombre de Tu Marca Ecuador. Así que sin más preámbulo, agradezco la invitación de todos ustedes, la aceptación al mismo tiempo, a que estén aquí con nosotros y participando con sus temas. Les comento un poco de la dinámica, voy a pasarle rápido la voz a Ale, y de la misma manera, después seguirá, es que tenemos muchas Ale e Isabel de Ecuador. ¿Listo? Ale Aguilar, ¿nos podrías apoyar, por favor? Hola, pues es un gusto estar en este primer programa. Lo compartía con algunas de ustedes, con las que ya tenía el gusto, y bueno, ahorita ya está presentándome con ustedes, con Marta y con Alma, pues tenemos unas madrinas de lujo. Empezamos este primer programa gracias a esta alianza estratégica que estamos haciendo con Tu Marca en Ecuador y Quibernos en México. Esto con la final de mostrar un debate con una visión latinoamericana. Y el sentido de esto es porque el debate pues fortalece a una democracia. Entonces, en muchas de las ocasiones, pues los comentarios quedan como acotados. Y qué mejor que generar estos espacios con un primer tema como es el feminismo. Entonces, pues dejo a mi tocaya Alejandra de Tu Marca Ecuador para que nos pueda pues ampliar esta información inicial, y después también a Jair que nos explique la dinámica y el orden. Y pues bueno, sin duda también agradecer a Jair, que ha sido también un aliado estratégico para que se fragúe este primer gran actividad. Hola chicas, buenas noches. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a Tendencias. Este es un espacio abierto para que todo el que desee pueda exponer sus ideas y sus opiniones. Tu Marca, junto a la revista Tendencias y esta vez también junto a Quibernos, da apertura a un nuevo segmento, Las dos caras de la moneda. Abrimos este espacio con la finalidad de exponer varios puntos de vista desde diferentes contextos. En esta ocasión hablaremos sobre feminismo, qué pasó, qué pasa y qué pasará después de la pandemia. Esta noche nos acompaña Gabriela Hernández, Marta Solís, Samantha Ruiz e Isabel Aguilar. Con todos ustedes, bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Pues si gustas ponernos las presentaciones, Jair, porfis, para que podamos, Ale pueda presentar a nuestras primeras dos participantes, debatientes, y después yo hago la presentación de las segundas dos. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿Listo? Ahí están viendo la presentación que es de Gaby. Adelante, ¿quién la podría leer, por favor? Gabriela Hernández estudió licenciatura en Derecho y cuenta con una especialidad en Democracia, Estado y Gobierno. Ha colaborado en el Gobierno Municipal, IFE, además en la Universidad Autónoma del Estado de México. Docente universitaria en el Instituto Franco-Inglés de México, integrante activa en las organizaciones de la sociedad civil como Los Oigo, Red Expo Social y Quibernos. Fundó Generación Repuesta, panelista en diferentes foros sobre feminismo y activismo. Ha sido entrevistada en medios como especialista en temas de género. Gabriela, buenas noches y bienvenida. Les presento la siguiente, que la siguiente es Marta después. ¿Podría leerla, Ale Aguilar, por favor? Claro que sí. Marta Solís cuenta con la maestría en periodismo político. Tiene 2 libros publicados en Washington por Latin Heritage Foundation. En 2019 fue seleccionada tanto como para asistir al programa Change the World en la ONU, en Nueva York, como para ser embajadora de WAF.
Congreso Internacional de Empoderamiento a la Mujer en Estados Unidos. Conferencista, analista política y periodista, ha participado en Teletón México, Fox Sports, SDP Noticias, espacio en donde colabora actualmente. Tiene entre sus reconocimientos gira promocional del libro Simples Cosas de la Vida y participante del foro Women in Evolution, Ciudad de México. Muy bienvenida, Marta Solís. Gracias. Sin más, esas serían las dos primeras participantes. Les explico la dinámica. Si alguna de ustedes tiene el tiempo para presentarlo, son de 5 a 6 minutos, se les estaría avisando con 1 minuto de anticipación, ya sea por vía correo, vía mensaje o por voz. Si tienen alguna presentación que quieran hacer por PowerPoint o alguna otra plataforma, díganme y les cedo el espacio de compartir pantalla. Y al terminar, seguiremos después con Marta y sucesivamente volveremos a presentar a las otras dos participantes, por lo que en esta instancia después tendremos una cuestión de preguntas y les pedimos que por favor vayan respetando más que nada los tiempos. Yo les estaría avisando a la brevedad para que no se preocupen. Así que, no sé, creo que seguía Gaby. Gaby, ¿tienes alguna presentación? Tienes abierto tu micrófono, no hay problema. No traigo presentación. Pero... Ok. Sí, no era forzoso, no te preocupes, mi Gaby. 5 minutos. Es muy breve, 5 minutos. Listo, entonces, corre tiempo, Gaby. Adelante, te escuchamos. Bueno, a mí me gustaría empezar a explicar un poquito del contexto de lo que pasó en el feminismo, hablando específicamente de los acontecimientos del año pasado brevemente. A nivel mundial, el movimiento ha ido agarrando pues una nueva ola, un nuevo esfuerzo. Muchas mujeres han ido sumando poco a poco a la causa. Y en particular en México, que es en el caso en el que me ha tocado participar y estar más de cerca, a raíz del hartazgo por los feminicidios, de la... Tu micro, Gaby. ya. No sé, como que se cortó. Y bueno, les decía que en México, a raíz de la brillanteada que fue el año pasado, en el que empezó a decir que unos policías habían atacado a una menor de edad, pues las mujeres nos volvimos a hacer el ejercicio de la digna ira y salimos a las calles a manifestarnos, a exigir justicia por los casos de los feminicidios y en general la violencia contra la mujer, que tomando en cuenta que en México menos del 2% de los casos en temas de violencia de mujer llegan a una resolución y se llega a la justicia, pues obviamente el hartazgo es muy entendible. Eso es como el contexto de qué pasó y por qué estamos hoy en día. Se ha venido el movimiento de Me Too en las universidades, que también ha sido súper importante porque se ha descubierto que la violencia de género es una cuestión sistémica, es una cuestión estructural que lleva desarrollándose durante muchísimo tiempo, que no es una ocurrencia que de repente un día se nos ocurrió decir, pues es que nos están violentando, sino que es una cuestión histórica que desde la fundación de las mismas instituciones se ha legitimado el uso de esta violencia contra las mujeres, ¿no? Después de eso, pues han sucedido una serie de feminicidios. Hay muchísimos feminicidios, hay un promedio de 10 a 11 feminicidios al día, aproximadamente, y pues obviamente no todos llegan a la prensa, pero los que se han logrado ser mucho más visibles, pues es una revictimización constante. Este año simplemente iniciamos el año con el caso de Fátima, una niña pequeña que fue asesinada por los que en algún momento llegaron a cohabitar con ella y sus vecinos y que eran conocidos de sus padres. Y también conocimos el caso de Ingrid, que fue un caso que escandalizó a todo el país, que hizo que muchísimas personas se indignaran, porque aparte la prensa, sin perspectiva de género, publicó las fotos de Ingrid y de su cuerpo y de cómo quedó la casa, y se le revictimizó constantemente las notas diciendo que por quedarse con esta persona había sido asesinada.
hemos tenido casos como el monstruo de Ecatepec, ¿no? Que no es ningún monstruo, simplemente es un hombre bastante misógino, que odia a las mujeres como tal. Su historia familiar es un tema aparte, pero puede ser un antecedente muy interesante para analizar de dónde viene ese odio, y el que se cuentan mínimo 3 feminicidios por parte de él. Y yo creo que de ahí las mujeres, eso es como el contexto histórico. ¿Qué está pasando? Pues justamente la pandemia nos agarró en otro boom, nos agarró en medio del 8 de marzo, nos agarró en medio del 9 de marzo, que fue el Día del Paro Nacional. Han sido movilizaciones históricas, en especial en el país, porque nunca se había visto que las mujeres de diferentes ideologías, las mujeres de diferentes contextos, de diferentes cuestiones académicas, desde diferentes perspectivas, nos uniéramos en una cuestión en común, que es la indignación ante la violencia de género que se ejerce contra nosotras por haber nacido mujeres, y también por la impunidad que el Estado ha tenido para poder resolver estos casos y para darnos como un auxilio. No sé cuánto tiempo me queda más o menos para pasar al tema de qué pasará. En la cuestión de... ¿Mandé? Un minuto nada más. Un minuto, perfecto. En el tema de qué pasará, pues evidentemente con el aumento de la violencia que se está dando en las familias actualmente, aunque el presidente tenga otras cifras, nosotras tenemos otros datos. La violencia de género ha aumentado muchísimo, no solamente la cuestión física, el aumento de violaciones ahorita por la cuarentena ha aumentado muchísimo. Niñas siendo violadas por sus tíos, por sus vecinos, por sus primos, por sus padrastros, por sus abuelos. El tema de los feminicidios sigue en aumento. Apenas nos enteramos el caso de Diana, que fue un caso sonado, que fue asesinada por su primo. El caso de Leonila, que fue un caso de ayer en Nayarit, de una mujer indígena que fue... Tu audio, Gaby, casi no se escucha tu audio. Hay problemas con el internet de Gaby. Creo que, Gaby, tienes problemas con tu internet. De repente me saca, pero ya regresé. Y bueno, ya nada más para terminar, pues justamente yo lo que veo es, tendremos que cambiar la forma en la que nos organizamos por las condiciones de la pandemia, para cuidar la sana distancia, pero de que nos vamos a seguir organizando para proponer políticas públicas, para seguir exigiendo justicia, para hacer redes de acompañamiento psicológico, legal, en cuestiones de violencia de género, en cuestiones de violaciones, en cuestiones de violencia en la pareja, en cuestiones de aborto. Va a seguir siendo un hecho hasta que se haga ley y sea una realidad social para nosotras. Y listo. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, Gaby nos dio una perspectiva realmente de lo que está pasando. Es algo más enfocado a lo que las mujeres lamentablemente lo están sufriendo casi día a día. Y las estadísticas, obviamente, pues como dice por ahí, unos dicen que sí, otros dicen que no. Así que damos el paso a Marta. Marta, ¿tienes alguna presentación que quieras hacer o también speech? Hola Yair, mucho gusto a todas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, tengo una presentación. Adelante, puedes compartir pantalla si quieres. Ok. Entonces, empezamos. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Apenas se está abriendo. No te preocupes, es verdad que ya dice Feminismo en México. Adelante, lo estamos viendo. Ok, inicio lo más rápido que pueda. Primero, hay que irnos a la base, que es el feminismo. De acuerdo con la RAE, es el principio de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. ¿Cuándo y por qué surge el feminismo en México? De acuerdo con Hilda Monraz, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el término feminista tuvo lugar en la época de la Revolución Mexicana, alrededor de 1910, cuando las mujeres luchaban por poder votar y tener derechos civiles. ¿Ok? Después llega Siempre Viva, que es la maestra Rita Cetina Gutiérrez, es pionera en este movimiento feminista y promovió la educación laica y fundó la escuela y revista Siempre Viva. Este movimiento inició en Mérida, Yucatán,
y era para apoyar a las mujeres a crear un consenso en torno a reformas educativas y sociales. Después, 100 años después, ¿por qué luchamos hoy las mujeres en México? Bueno, luchamos por acabar con los feminicidios, con las desapariciones, con las violaciones. También luchamos por una brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y también luchamos por acabar con el acoso laboral. Y además, por si todo esto no fuera poco, también queremos despenalizar el aborto en México. 10 mujeres, y ahora como en 5 minutos no puedo tocar, ¿me escuchan? Como en 5 minutos no puedo tocar todos los temas, me quiero enfocar en los feminismos, en el feminicidio, perdón, y es que en México matan a 10 mujeres al día. En 2020, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, es muy importante tocar el tema de cuál es la diferencia entre el feminicidio y el homicidio. De acuerdo con el artículo 325, comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y para que sea tipificado un delito como feminicidio, tiene que tener alguna de las 7 causales, que alguna de ellas las pueden ver en pantalla, que son signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, antecedentes de violencia en el ámbito familiar, que existe una relación sentimental, afectiva o de confianza, que casi siempre es la pareja, que existan amenazas, que exista acoso o lesiones relacionadas con el hecho delictuoso, que la víctima haya estado incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto. Ahora, es muy importante diferenciar las condenas, porque en México en la mayoría de los casos se tipifican como homicidio y por supuesto la condena va de 10 hasta 40 años, mientras que se tipifica como feminicidio, la condena va de 40 a 60 años. Y bueno, pues con la impunidad que existe, la mayoría van como homicidio y son muchos menos años en la cárcel. Cabe recordar que en 2019 fueron asesinadas más de 3,000 mujeres en México y solo 726 eran investigados como feminicidios, los otros como homicidios dolosos. Y bueno, ya por último, los primeros indicios de feminicidio en México aparecieron en 1993 con los registros de las famosas muertes de Juárez, y el gobernador de aquel entonces intentó minimizar la crisis diciendo que los asesinatos de mujeres representaban una cifra normal. Y yo me tomé el tiempo de escribir esta frase que dice: las protestas que ven hoy en las calles representa el hartazgo de una lucha de más de 100 años contra injusticias, desigualdad, el machismo, la inseguridad y la impunidad que vive en México la mujer. Entonces, conociendo un poco de esta historia, díganme ustedes, ¿les parece poco, mucho o justo? Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por ocupar el tiempo muy bien. Así que, sin más, les pido a las otras participantes que puedan tener los datos escritos porque de alguna manera van a poder como refutar o hacer otras preguntas si tienen alguna duda con lo que han presentado, lo que han dicho. Y siguiendo la dinámica, siguen las otras 2 personas. No sé si me podrían apoyar. Ale, les pongo la presentación para que puedan ver los 2 participantes. Listo. La siguiente, porque ahí se quedó en Marta. Sí, ahí voy porque... No, ya terminaste. Se fue la pantalla. Sí, pero era el turno de Samantha Ruiz, que hablábamos que viene de La Laguna, de la zona de México de La Laguna, zona norte. Pues bueno, Samantha Ruiz cuenta con las maestrías en gestión pública y desarrollo organizacional. Ha trabajado en diferentes áreas de gobierno federal y municipal. En la iniciativa privada fue jefa corporativa de diversidad e inclusión de Grupo Lala. Ha sido panelista en foros internacionales, nacionales y locales. Mentora en el Consejo Mexicano de Negocios, el Tecnológico Superior de Monterrey y Quibernos, en donde es integrante de la Red Feminista. Actualmente es directora general del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género
y Derechos Humanos INCIDEFEM, AC, y de hecho está lanzando ya en estos días un diplomado precisamente con temas de género. Gracias. Isabel Aguilar. Cuenta con una licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, es autora de la trilogía Sol Nocturno y ha desarrollado fascículos educativos de cirugía veterinaria. Ha sido profesora invitada en la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2019 ingresó a la Fundación Cultural Internacional, en donde colaboraron escritores, pintores, escultores, músicos, compositores, actores e intelectuales, principalmente mexicanos y costarricenses. Tuvo en 2018 la nominación a la prensa Mujeres de Corazón, promovido por el Estado de Querétaro. Muchas gracias, que fue la presea. Adelante, Samantha, ¿tienes alguna presentación? ¿O vas a speech? No, voy a tratar de contestar pues las 3 preguntas que hicieron al inicio, ¿no? Adelante, el espacio es todo. Aunque, ojo, acuérdate, bueno, que ahorita es nada más posicionamiento general del tema, y en la segunda parte ya iremos con las preguntas detonantes, precisamente para abundar en qué pasó, qué pasa y qué pasará. Ok, bueno, entonces, perdón, ya, bueno, como posicionamiento general del tema, concuerdo mucho con las colegas en la presentación pasada, ya que, primero que nada, este es un tema de violencia estructural sistemática, sistémica. Entonces es importante comentar eso, ya que mucha gente cree que solamente porque han habido unas muertes recientes o porque se han acumulado ciertos números o estadísticas, ya estamos en una situación de incomodidad o inconformidad. No, o sea, esto es mucho más allá. O sea, si bien las muertes nos duelen, pero se trata de desigualdad y discriminación y violencia estructural sistemática vivida diariamente en nuestros cuerpos. O sea, como mujeres estamos viviendo toda la opresión y la violencia del sistema patriarcal, que es, por ende, un sistema de discriminación estructural, y la vivimos en nuestra carne propia todos los días a través de acoso, violencia, desigualdad, a través de desempleo o de empleos segregados, específicamente para mujeres, con pagas desiguales. Vivimos la opresión de la pandemia al ser las receptoras de toda la carga familiar. Vivimos en nuestros cuerpos, pues pasa todo tipo de violencias que sufrimos diariamente, y está tan normalizada que muchas personas se preguntan por qué estamos furiosas, o sea, por qué salimos a las calles, por qué pintamos paredes. No se trata pues de un hecho aislado, hay que comprender primero que nada que se trata de una violencia estructural, sistemática, vivida por siglos. O sea, ni siquiera es algo que haya pasado recientemente. Estamos hablando de una carga cultural por un tiempo muy largo, que está precisamente tan normalizado, tan aceptado, que una denuncia en el tema pues nos hace vernos como si fuéramos las únicas inconformes, y no es así. Entonces, toda esta situación recae en hechos que a lo mejor han sido como más emblemáticos y que son los que están sacando a la gente a las calles, principalmente a las mujeres, a las feministas, pero también a los grupos de mujeres que no se consideran per se feministas y se están sumando debido a que es innegable la violencia institucional y estructural que vivimos diariamente. Entonces, estos movimientos actuales, pues, tienen una razón de ser desde nuestro nacimiento. O sea, cómo hemos sido educadas, cómo hemos ido pasando todas las etapas de nuestras vidas, y en todas hemos vivido muchas violencias que hemos callado por miedo, por vergüenza, porque no ha habido los canales para desahogarlos, violencias que no hemos sabido cómo manejar, y que ahora con esta situación nos permite a estas generaciones no callarse, ¿no? O sea, no aguantarlo, sino salir, gritar consignas, salir a inventar canciones, coreografías, hacer cosas que nos permitan manifestar la furia, ¿no? La furia de vivir la desigualdad todos los días. Esta desigualdad que no se percibe
por pues, diferentes grupos, sobre todo quienes ejercen la violencia. Estos grupos que ejercen la violencia obviamente no perciben que están haciéndolo y pues es muy triste, ¿no? Que la sociedad no pueda avanzar porque al final de cuentas los grupos que están en el poder siguen manteniendo estas instituciones de opresión y estas situaciones que no permiten generar un buen análisis, un buen debate de nuestros derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres es algo que se tiene que ejercer, no discutir. Entonces estamos todavía a nivel de sociedad de querer discutir los derechos, de querer generar situaciones de cambiar, ¿no? Te cambio la seguridad social, te cambio las situaciones de salud de la pandemia por los derechos de las mujeres en los refugios, por los derechos o por el presupuesto. O sea, estamos a ese nivel todavía de incomprensión y de indolencia estatal, y yo me refiero al Estado, no solo al mexicano, sino en general al Estado, ¿no? Como símbolo de la institución opresora, que al final de cuentas sigue siendo patriarcal y que de un momento a otro se le hace muy sencillo someter los derechos de las mujeres a una regresión, porque le vas quitando el presupuesto diciendo que hay prioridades, ¿no? Entonces las mujeres pues nunca somos prioridades, por eso tenemos que salir a la calle, por eso tenemos que salir a la lucha, por eso tenemos que dar posicionamientos, generar speech, generar debate, generar este tipo de ejercicios como el que nos están invitando, porque siempre tenemos que estar posicionando nuestra postura y denunciando las violencias, ¿no? A fin de que la gente no quiera, aunque no quieran voltear a ver las violencias, tienen que saberlas, tienen que escucharlas, tienen que verlas. Entonces es parte de nuestros compromisos como feministas, ¿no? Como grupos de mujeres que se están sumando, y eso es lo que quiero rescatar, ¿no? Que muchas que no se perciben como tal, aún así se están sumando, y eso es bienvenido, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Samantha, por darnos ese lado. Y bueno, al final, pues estos 5 minutos son para que ustedes puedan poner en la mesa, pues, cuál es su perspectiva. Como les decía Ale Aguilar, poco a poco en la segunda parte, en la segunda media hora, podremos ver las preguntas detonantes que eso hará, pues, ver otro punto de vista del que tienen. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra a Alma Aguilar, que se encuentra en Querétaro. Adelante, Alma. Tu audio, listo. Ya. Buenas noches. En el preámbulo de lo que queremos abordar en este debate, que es lo que ha sido y será el feminismo. Quisiera hacer una breve remembranza histórica de lo que ha sido el feminismo para más o menos que se vea por qué mi posición es en contra de este movimiento. Bueno, se habla de un solo feminismo cuando por lo menos hay 3 olas feministas y una más, que es el movimiento que se está dando actualmente. En sus inicios, este movimiento surge como parte, bueno, en el Renacimiento, con textos como La ciudad de las damas de Lucina Pizan, oponiéndose a la popular Roman de la Rouge de Jean Nien, pero es hasta con la igualdad de los sexos de Poullain que empieza el feminismo como tal. Algo irónico, porque ahora se dice que los hombres no pueden hablar de feminismo, cuando fue un hombre el impulsor del feminismo. Poullain veía que había mujeres aristócratas que cuestionaban la autoridad marital y también el mundo intelectual, y quería sumarse a ese mundo intelectual, pero fue hasta las revoluciones burguesas y liberales del siglo XVIII cuando empieza ya el movimiento a tomar mucho más fuerza. Surge una segunda ola feminista en el marco del marxismo, con la teoría de Engels, con el origen de la familia, la propiedad la familia, el Estado y la propiedad privada, en donde dice que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Entonces la mujer se tiene que subordinar a la lucha del obrero para liberarse de lo que llaman patriarcado. Y aquí empieza una lucha de clases entre hombre y mujer que realmente fracasó en la Unión Soviética, porque la mujer, en lugar de alzarse y liberarse,
lo que hizo fue subordinarse más hacia su marido y hacia el propio Estado. Hay después una tercera ola feminista que comienza con textos como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que aquí se empieza a dar la apertura de la ideología de género por su famosa frase de no se llega a ser mujer, perdón, no se nace mujer, se llega a ser. Y tenemos otras personas un poco truculentas como Firestone, que nos dice en la dialéctica del sexo un sinfín de aberraciones hasta el punto de legitimar la pedofilia. Esta tercera ola ya se radicaliza demasiado hasta el punto de llegar a un embrismo, que ya no es la contraposición del machismo, es el machismo, pero siendo la otra cara del machismo, siendo un alter ego del machismo, tanto en discurso, en odio, en descrédito hacia el otro sexo. Es un feminismo que se articula ya no desde la igualdad, sino un feminismo que se articula desde el odio al hombre. Y lo podemos ver con sus exponentes, como Andrea Ducoin, que nos dice que todo coito sexual supone una violación de un hombre sobre una mujer. Sheila Jeffries, que nos dice que una mujer, cuando llega al orgasmo, lo que hace es reproducir el sistema patriarcal. Robin Morgan, que dice que el odio político al hombre es un honorable acto de la mujer. Valeria Stone, que trata al hombre como un animal y dice que eso es halagarlo, porque un hombre no es más que una máquina y un consolador andante. Entonces vemos este discurso de odio sistemático que se reproduce en las propias marchas feministas con frases como mata al macho, macho muerto abono para mi huerto, o hombre muerto abono para mi huerto, mata a tu padre, etc. Y este resentimiento viene desde que se empieza a teorizar el patriarcado. Si bien el patriarcado como concepto existe desde mucho antes, fue en los 70s con Kate Midler, que se empieza a articular como el discurso político del feminismo embrista. Pero ¿qué sistema patriarcal, qué sistema opresor manda a los hombres a morir a la guerra? ¿Qué sistema opresor manda al opresor a vivir a la calle? ¿Qué sistema opresor le da mayores oportunidades educativas a los oprimidos que al opresor? Y esto lo podemos contar en números. Del 75 al 80% de las personas sin casa son hombres. ¿Ya? ¿Perdón? Me da un minuto. Ok. En la guerra, por ejemplo, de Estados Unidos contra Irak, el 97.68% de los muertos, de los decesos, fueron hombres. El 33% de los egresados universitarios más es mujeres. Entonces, ¿en dónde está el patriarcado? ¿En dónde estamos nosotras sobajadas y no tenemos los mismos derechos que los hombres? Eso no existe. De hecho, nosotras tenemos ciertas ventajas sobre los hombres. Y bueno, con esto finalizo ahorita, por ahora. Muchísimas gracias. Acabo de notar que es la parte, la antítesis de lo que está pasando con las demás participantes. Así que cedo la palabra a Ale y a Ale, una de Ecuador y otra de México, para que les puedan hacer las preguntas detonantes. Y después de ahí veo que ya Marta y Samantha, no sé si Gaby, tengan algunas preguntas, algunas dudas, porque veo que nos dieron ciertos datos. Yo tengo una duda. ¿Yo puedo hacer preguntas a otras participantes? Sí, va a haber un espacio en el que lo podás hacer. Ahorita van las preguntas detonantes para ustedes y después va a haber una en la que ustedes puedan preguntarle a alguna de las participantes alguna duda que tengan. De hecho, yo quería dar un dato con eso desde el principio. Lo que es Gaby y Marta, en algún momento dado me tocó verlas en algún movimiento muy cerca en una foto, luego se las mando. Entonces, son cosas que suelen pasar que a veces, a pesar de que están esquina a esquina, en los movimientos se conocen, o bueno, más bien marchan, pero no se llegan a conocer. Para mí esos son los datos curiosos, ¿no? Alma, reitero, hago una pausa, pues la parte en la que veo que es la antítesis, y Samantha la parte de que ya tiene también una asociación y cómo hay que apoyar. Entonces, esto es un espacio, como les decíamos en el escrito que les mandamos, con todo el respeto, con toda la oportunidad de que ustedes saquen el mayor número de dudas y que al final lleven cosas nuevas para que puedan seguirlas representando en todos los ámbitos que se encuentren, en instituciones, en asociaciones civiles o en ONG a nivel internacional. Así que sin más, dejo a
primero Ale de Ecuador y después Ale Aguilar, quien quiera hacer la pregunta para alguna de nuestras participantes de las preguntas detonantes. Adelante, por favor. Bueno, la primera que quiera participar, por favor, la mano arriba o un dedito arriba para que pueda contestar. La pregunta es, ¿qué sucedió con los movimientos feministas antes de la pandemia? Alma. Bueno, vimos principalmente que estos movimientos feministas fueron movimientos que, digamos, aunque dicen que no es así, fueron movimientos vandálicos. Fueron movimientos que se basan en una ideología masiva en la que se está adoctrinando a toda una generación a que existe algo como los privilegios y como una forma de adquirir privilegios de forma fácil, porque en esta generación aparte se hace creer a la gente perdón, ¿y ahí? 2 minutos nada más para contestar. Se hace creer a la gente que es especial y que tiene derecho a todo y hasta a destruir ciudades y a acabar con el patrimonio ajeno de personas, hombres y mujeres, que sí viven en la realidad en la que aparentemente las feministas no viven, porque el esfuerzo y la riqueza no les importa. Entonces, es un problema generacional en el que estas generaciones no están incluidas en el mundo productivo, por así decirlo, entonces creen que la abundancia es una cosa que se da naturalmente, que si incendian un metro, pueden esperar a que el día siguiente el Estado patriarcal supla esa estación de metro. Y como se creen aparte tan especiales, como para hacer algo tan grande como lo es una revolución, claro, siempre y cuando el Estado no les devuelva las agresiones, porque ahí es una pelea unilateral en donde ellos pueden atacar, pero el Estado no. Y entonces vemos esta cuestión de el hombre masa del siglo XX, pero ahora reproducida la mujer masa del siglo XXI, que ni siquiera se siente mujer masa del siglo XXI, porque es una mujer que se siente original, pero para nada es original andar con los pechos de fuera en una marcha, y mucho menos es original armar una revolución en donde lo más original y maravilloso que hacen es aventarle bombas a periodistas, en donde lo más original y maravilloso que hacen es destruir los comercios de personas inocentes, en donde lo más original y maravilloso que hacen es ir a golpear a personas que pasan por ahí por el simple hecho de ser hombres. Además, también vimos que estos movimientos... Segundos. ¿Vale? Quedan 10 segundos. Bueno, creo que ya no alcanzo a decirlo. Ya. Adelante. Seguía Marta, creo que iba a contestar. Por favor, Marta. Pues yo no levanté la mano, pero con mucho gusto levanto. Antes de la pandemia vimos, bueno, como yo lo expliqué en mi presentación, son más de 100 años de lucha por diferentes causas. No es que un día amanecimos y quisimos ir a prender fuego a la ciudad. Estamos pidiendo, los feminicidios en México, las tasas van en aumento. No se les da una condena correcta a los homicidas o feminicidas. Antes de la pandemia, lo último que recuerdo fue que nació este día de Un Día Sin Mujeres y fue una expresión, una protesta completamente pacífica, donde las mujeres decidimos no ir a trabajar, no salir de nuestras casas para que se sintiera la ausencia de todas aquellas que no están, que realmente fueron violadas, asesinadas y privadas de su libertad. Antes de la pandemia ya existían los feminicidios y seguirán existiendo si no le ponen un alto y si nosotros no somos la voz de aquellas que ya no están. Listo, adelante, dejo para que también Ale les cuente un poco más de la dinámica. Ale, el micrófono es tuyo, Ale Aguilar, de México. Sí, gracias. Sí, es que a lo mejor la segunda parte quedó un poco confusa, pero a ver, les explico. La segunda parte van a ser preguntas detonantes. Se van a tener 3 chances de participación de cada una de las preguntas detonantes por cada una de las participantes, con oportunidad de una réplica de 2 minutos. Entonces, ya para que quede un poquito más claro. Todas tenemos que
contestar la pregunta o hacer réplica a lo que la otra persona diga? Así es, así es, así es. Igual con 2 minutos, con el chance, y se puede replicar tanto lo que se acaba de mencionar en la presentación o parte de la pregunta detonante, pero darle prioridad a la pregunta detonante. Ok, entonces yo quisiera continuar con una pregunta justo con Alma, que acaba de participar. Y es que Alma dijo al principio de su presentación que fue un hombre el que inició el movimiento. Quisiera saber qué hombre, en qué país y en qué año, y quisiera saber si te invitaron a ponerte en esa posición o tú realmente estás en contra del feminismo, porque yo creo que es ciego el que no ve los hechos, los 100 años que yo mencioné en mi presentación, donde hay feminicidios, donde no tenemos los mismos salarios los hombres y mujeres. Entonces no sé de qué realidad me hablas. Ok, muchas gracias. ¿Quieres contestar, Alma, o damos oportunidad? 2 minutos, acuérdate, porfis. Gracias. Listo, tu micro. Si gustas abrirlo. Todavía sigue estando cerrado. Listo. Listo, ajá. Lo mencioné en mi presentación. Fue Poulain de la Barre, que fue durante el Renacimiento y fue con la igualdad de los sexos. Él empezó, está primero la feminista, que fue el comienzo del feminismo como tal. Sí, había otras personas que estuvieron por ahí, como Cristina Pizan, también francesa, que escribió La ciudad de las damas, donde habla de muchas mujeres ilustres en la historia. Esto como una respuesta a la famosa Román de la Rue. ¿Qué otra pregunta era? Ah, sí, si yo había tomado esa decisión por mi cuenta. Sí, la tomé por mi cuenta porque yo estoy a favor de la igualdad, no de los privilegios. No soy una mujer, más bien, ser mujer no es una discapacidad, entonces no veo por qué nosotros tengamos que tener privilegios sobre ellos. Los derechos que tenemos son los mismos que tienen ellos. La violencia, ellos también la sufren. Y no solo de parte de otros hombres. Entonces estás a favor de la igualdad, de los derechos. A favor de la igualdad, no de tener... Eso es el feminismo. Acuérdense, chicas, acuérdense que vamos a dar espacio para que cada una se escuche bien y no se empalmen los audios, porfis. El feminismo busca tener ventajas. Y vemos que busca tener ventajas desde el hecho de que pueden destrozar una ciudad y no tener consecuencias. Listo, ya se acabaron los 2 minutos para hacer la réplica. Veo que Samantha quiere contestar o ya sea hacer una réplica. Adelante, Sam. Sí, bueno, nada más hacer una aclaración, ¿no? A lo mejor desinformación de Alma respecto a la igualdad puede ser generalizada y para el público que nos está escuchando, lo que dice la jurisprudencia internacional respecto a la igualdad es el primer principio, es el reconocimiento de las diferencias. O sea, la igualdad no es igual, no es sinónimo de idéntico o de homogéneo. Eso es lo primero que se reconoce en el ámbito internacional. Segundo, después de que no es sinónimo de idéntico o homogéneo, viene la segunda parte que es el reconocimiento de la diversidad. En este caso, el reconocimiento de la diversidad de las diferencias. La igualdad no significa darle a todo el mundo las cosas iguales, sino darle a cada quien, a cada grupo, las cosas que necesita. Entonces, si hay un grupo que está en desventaja, a ese grupo no se le dan privilegios, se le da igualdad y se le da equidad. Todo esto forma parte de análisis ya muy revisados a nivel internacional de casos emblemáticos y estos casos pues han llevado al debate internacional para ver cómo podemos generar un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho tiene que ver con la igualdad y el reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de las diferencias. Entonces, hay motivos que dice la Constitución, no nada más de todos los países de los estados parte, que se suman a la Declaratoria de los Derechos Humanos, sino también que hay motivos, se llaman para no discriminar. Estos motivos prohibidos de discriminación señalan que uno de los temas prohibidos de discriminar es el tema de sexo, y en particular el de las mujeres.
¿Por qué el de las mujeres? Porque está también sistematizado el continuo Un minuto, Sam. discriminación hacia las mujeres. Hay números, hay datos. Sí puede ser que mueran más hombres, por así decirlo, como en algún momento lo comentaste. Sin embargo, ¿quién mata a los hombres, no? O sea, ¿cuáles son las circunstancias que rodean su muerte? Y esas circunstancias son diferentes a los feminicidios. Esas circunstancias son muy diferentes a la situación de discriminación y de subordinación en la que se encuentran las mujeres. Todo esto no son creencias que puedan limitarse a tu pensamiento, ¿no? Sino que son situaciones analizadas en un marco internacional de debate, claro, entre el derecho. Listo, muchas gracias, Sam. Falta una última participante con respecto a esta pregunta o este posicionamiento. No sé si Gaby, Alma, Marta quisieran responder con respecto a esta primera fase. A mí me gustaría contestarle Listo, Gaby. a Alma algunos datos. La primera ola, como lo dijiste, sí es en ilustración y sí tiene razón. Poullain de la Barre fue el primero que mencionó el tema de la equidad de los sexos, pero eso no significa que haya hecho un movimiento como tal, ¿no? La segunda ola no tiene que ver con el contexto marxista como tal. Obviamente, los feminismos, porque no existe un feminismo, sino existen los feminismos. La segunda ola se identifica por el sufragismo, cosa que no mencionaste, ¿no? Que también es muy importante. Las mujeres votaron y eligieron sus derechos políticos y ciudadanos. Y la tercera ola, en realidad, es la radical, pero no como el concepto que tienes entendido. La raíz etimológica de raíz, de radical, es raíz. Entonces, el radicalismo no es el extremismo como el sinónimo que tú quieres manejar, sino que el radicalismo lo que va es a la raíz de la opresión, que es el sexo. Sí, podrás decir que, o sea, como ya mencionó también Sam y como mencionó Omar, sí, efectivamente mueren mucho más hombres, pero el 98% de los que cometen esos homicidios son hombres. Las circunstancias por las que se cometen esos homicidios son diferentes. Normalmente tienen que ver con riñas, con alcohol, con peleas, delincuencia organizada, delincuencias, crímenes del fuero común. En cambio, las mujeres nos asesinan en nuestra propia casa, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros padrastros. Un minuto, Gaby. Parece ser que otra vez se te fue el audio. Sí, no te escuchamos otra vez. Perdón. Listo, ya. Sí, ya. Perdón. Cerrar 30 segunditos, por fin. Va. El tema del feminicidio es el cómo se comete con una violencia. Normalmente son desolladas, son ahorcadas, son quemadas con gasolina las mujeres. No hay armas de fuego. Quien lo comete son personas cercanas. Más del 50% de los que cometen los feminicidios son personas cercanas al ámbito personal de la mujer que tienen una relación de confianza. Entonces, si bien el homicidio es el general, el feminicidio es el particular por las características especiales de la violencia y la hazaña con la que se cometen. Y bueno, gracias. Ok. Muchas gracias a todas ustedes por esta primera pregunta que se resolvió tanto del planteamiento inicial de Isabel como pues el posicionamiento de Samantha, de Marta, de Alma, de Gabriela. Y precisamente con respecto a lo que se han dicho, datos y cifras, vamos a la pregunta de qué pasa. Tenemos al menos en México una realidad en donde denuncias, asesinatos dentro de los hogares se están dando derivado de la pandemia. Tenemos un gobierno que instrumentó una campaña que se llama Cuenta hasta 10. Y también sabemos que está habiendo también una campaña que se llama Tenemos otros datos, ¿no? Desde su perspectiva y a nivel planteamiento individual, ¿qué es lo que se tendría que hacer desde una perspectiva feminista para acabar con esta violencia que está pasando en cada uno de los hogares? Entonces, no sé quién quisiera empezar con esta respuesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer desde una visión feminista? ¿Ok? Sí, Gaby, perfecto, 2 minutos.
Bueno, la respuesta no es sencilla porque son problemas multifactoriales y son bastante complejos, no hay como una sola solución, porque es un tema cultural, social que tenemos internalizado y normalizado de toda la vida, son estructuras de poder que se ejercen sobre nuestras corporalidades y tiene que ver con la biopolítica. Pero unas cuestiones que podemos empezar a hacer es reconocer que existe un problema, reconocer que esta es una cuestión real. Si nos vamos a las cifras de materia penal, pues no nos dice nada, pero cuando atendemos a las víctimas de violencia de género en el sistema de salud, las cifras son bastante claras. Más del 90% de las víctimas son mujeres, más del 95% de los agresores son hombres. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos un problema claro es que los hombres están ejerciendo una violencia injustificada contra las mujeres. Tiene que ver también con la socialización masculina de cómo fueron criados para no saber manejar sus emociones, para no saber contenerlas, para no saber reaccionar de una forma que no sea a través de la violencia y sino utilizar el diálogo. Y lo que se ha propuesto en diferentes países es las nuevas masculinidades, que así se llaman, pero es una forma de enseñarles a los hombres la inteligencia emocional para que puedan realmente conocer sus emociones, sus expresiones, poderse comunicar con la otra persona sin la necesidad de llegar a la violencia para agredir tanto a menores como a sus parejas. Y 30 segundos, porfis. Y esa podría ser, para empezar, una de las primeras soluciones. La cuestión punitiva no funciona y la visión feminista como tal tampoco es como que la apoye. Gracias. Ok, muchas gracias, Gaby. ¿Alguna otra de ustedes? Listo, Sam. Sí, bueno, empezando por el hashtag, nosotras tenemos otros datos, ¿no? Y eso va para todos los posicionamientos aquí. Vamos a tener otros datos. Aquí, por ejemplo, me parece muy desafortunado la campaña del gobierno. Creo que a mí me da, pensando mal, ¿no? O sea, como gobierno estatal, están creando toda una estructura para desarticular a gusto, ¿no? A modo, las políticas que tratan contra la violencia de género. ¿Por qué? Porque inician primero con un discurso. O sea, toda la violencia estructural y de discriminación estructural empieza así. Primero una ideología, un discurso dominante, ¿no? Por estos grupos que pueden dominar. Entonces esta ideología empieza así diciendo que nosotras, o sea, los números no son, que la violencia no es tal, que las llamadas son falsas, que, o sea, viene toda esta justificación y todo el discurso para poder argumentar lo siguiente, que luego que viene siendo la cancelación de los programas, la búsqueda de desvío del recurso originalmente presupuestado para las mujeres, poniéndolo en otras prioridades, porque hay prioridades y como siempre las mujeres no lo son, entonces viene toda esta orquesta, ¿no? De este andamiaje institucional de justificar esta cancelación de proyectos, de programas, de presupuesto hacia las mujeres en aras de la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que está la ruta también establecida, o sea, no se trata de inventar tampoco cosas, si ya tenemos una ruta y un pacto, o sea, es solicitar de manera políticamente hablando, o sea, de manera abierta, los diferentes grupos y organizaciones, instancias educativas, solicitar que se cumpla con los compromisos del Estado que ha adquirido en su firma y en su adhesión, o sea, ahora es obligatoriedad del Estado hacerlo, y no es solamente un decreto de que ya no lo puedo hacer porque la pandemia me rebasó, es decir que se mantenga el Estado cumpliendo con su obligación para continuar con la política que está dejando caer discursivamente y ahora a través de presupuesto. Estos grupos, 30 segundos, Sam. Las mujeres, los grupos feministas, los grupos de mujeres, la sociedad, todo el mundo, o sea, debemos de tener todavía más organización para brindar un seguimiento y un observatorio hacia todo lo que está ocurriendo y no permitir, ¿no? Que el discurso llegue a la parte normativa o a través de decretos y luego después que no se genere presupuesto y compromiso financiero. Eso habla de la voluntad del Estado. Entonces yo creo que va partiendo de la organización de la sociedad civil y sobre todo de las feministas, que sigamos buscando los puntos en común para poder seguir accionando y generar pues acciones organizadas en todo el país como este hashtag. Nosotras tenemos otros datos. Muchas gracias, Sam. Alma, Marta, quisieran... Ok, perfecto, Marta.
Ok, me gustaría ser muy breve con esto porque obviamente quisiéramos que el gobierno y el Estado creara proyectos y creara más ayuda de seguridad hacia la mujer. Pero en especial, esta es una gran pregunta y yo diría que deberíamos de regresar a, como lo hizo la maestra Rita Centina, que lo mencioné en mi presentación, y es luchar por la educación. ¿Por qué por la educación? Porque las mujeres y las niñas necesitamos tener esa educación que después va a traer mayor trabajo y va a traer una independencia económica. Es decir, no depender de un hombre por ninguna razón, y eso podría ayudar muchísimo a que la mujer ya no permita ningún tipo de violencia en casa, que la mujer ya no permita ningún acoso laboral, que no permita muchas cosas. Entonces, yo creo que la raíz está en la educación de las niñas y de las mujeres. Ok, perfecto. Fue hasta menos de los 2 minutos. Muy bien. ¿Quisieras comentar algo, Alma, para cerrar este bloque? Muy bien, ¿sí? Si quieres prender tu micro, porfa. Bueno, se habla mucho de violencia física en este foro, por lo que he visto, pero nadie está hablando de la violencia psicológica. La violencia psicológica es más ejercida por las mujeres sobre los hombres que los hombres por las mujeres. Al grado que llegamos que el 95% de los suicidios en México son de hombres. De ese 95%, el 50% son causados por agresiones de sus parejas que los llevan al límite. Entonces tenemos aproximadamente 17 suicidios al día. De esos 17 suicidios, 16 son de hombres. Entonces, 8 de esos hombres están muriendo porque alguien, una mujer, los está torturando psicológicamente, por decirlo así. Y sí, nosotras, según los psicólogos, tenemos mayores herramientas para hacer este tipo. Ahora, no queremos decir con esto de que o demeritar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Simplemente queremos encontrar soluciones para ambos casos, no solo para uno de los dos casos. Se ha dado esta situación de ocultar o más bien minimizar la violencia hacia los hombres, y de hecho hasta algunas feministas han hablado de esto, sobre que se ha normalizado tanto, estamos tan acostumbrados a oír esta frase de no golpearás a la mujer ni siquiera con el pétalo de una rosa, que ver la violencia al hombre es algo completamente normal y natural, y decir que entre ellos solos no minimizan las está sucediendo. 30 segundos, porfis, Marta. Perdón, Alma. Con esto está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues hemos visto en esta pregunta, en esta segunda pregunta, ¿no? Posiciones que sin duda ponen a pensar mucho lo que está sucediendo a nivel realidad de la mujer. Creo que este gran esfuerzo que se está haciendo a partir del hashtag Nosotros Tenemos Otros Datos da una visibilización de este movimiento que no sé si así les parezca, pero pareciera que la contingencia debido al COVID vino a parar un movimiento fortísimo que está habiendo con respecto al tema y del 8M y pues bueno, grandes cosas, y que sin duda, pues bueno, dejaré a Isabel por parte de tu marca que nos pueda introducir a esta tercera pregunta que también nos llama mucho a la reflexión. Bueno, como tercera pregunta, en Latinoamérica, a nivel de Latinoamérica, el feminismo se transformó en sinónimo de violencia contra el hombre. Y menciono esto porque también hay algunos datos y cifras reveladoras aquí en Ecuador. Entonces, capaz el feminismo, el desconocimiento y mal enfoque de lo que se quiere transmitir acerca de esta ideología. ¿Qué es lo que pasará con el feminismo a futuro? ¿Hacia dónde está llevando esta tendencia?
No sé Gabriel. quién quiera contestarla. Muy buena pregunta. Yo creo que es el mal entendimiento de lo que es el feminismo como tal, que de hecho muchas organizaciones, en especial las pro vida y religiosas, se han dedicado a hacernos una campaña en contra. Nosotros no odiamos a los hombres, no nos volvemos lesbianas de un día para otro, o sea, hay personas que les gustan las mujeres y hay hombres que les gustan los hombres y ya está. El feminismo lo que hace es cuestionarnos las estructuras y sistemas de poder que se ejercen sobre nosotros. Cuestionamos el lugar de los hombres como grupo social etario, no como individuos. Nosotras no ejercemos una violencia como se ejerce contra nosotras como las mujeres. Evidentemente es una cuestión de desconocimiento y de fake news que se han dedicado a decir que las feministas, y desde las sufragistas viene esto, las sufragistas decían que iban a abandonar a los maridos, que eran unas locas, que eran unas asesinas, bueno, nos han dicho de todo. Y la verdad es que no, cuando te acercas al movimiento feminista te puedes dar cuenta que es un movimiento bastante humanista, en el sentido de que nos dedicamos a crear redes de colaboración, de solidaridad entre las mujeres, de sororidad, en la que podemos trabajar en diversos rubros, y parece ser que la pandemia nos frenó, como decía Ale, pero la verdad es que no. Las redes sociales y los medios de comunicación como estos nos han permitido seguir teniendo reuniones virtuales, teniendo grupos de estudio, teniendo redes de acompañamiento de aborto, tenemos redes de acompañamiento psicológico legal para las mujeres que así lo necesiten en el tema de violencia, tenemos redes para dirigir a las mujeres que son víctimas de violencia a los refugios necesarios, a pesar de que los estatales están saturados, porque tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la voluntad de hacerlo. ¿A dónde va el feminismo? A seguir organizándonos de todas las formas posibles, a través de todos los medios, porque la realidad es que aunque Alma tenga una percepción, yo creo un poco alejada de la realidad, aunque dice que nosotras somos las que no somos productivas, creo que aquí todas trabajamos y nos dedicamos a algo como tal. La verdad es que tenemos que seguir organizando. Nosotros no torturamos a los hombres, como dice Alma. El tema de los suicidios sí se da, los hombres se suicidan muchísimo más, pero tiene que ver con una cuestión emocional, y no es porque las feministas torturemos a los hombres, sino porque el sistema desde pequeños le dice a los hombres que no deben llorar, que deben reprimir sus emociones de debilidad, como son la tristeza, el enojo, la frustración, o sentimientos de vulnerabilidad. No somos nosotros lo que estamos apelando es para que los hombres puedan llegar a reconocer sus emociones, y para eso les recomiendo una película que está en Netflix que se llama The Mask You Live In, que justamente habla de cómo la masculinidad hegemónica y heterosexual impuesta a los hombres es la que lleva a que los hombres se suiciden, ejerzan violencia contra las mujeres y contra sí mismos. Y pues básicamente yo creo que me gustaría que el feminismo ya tuviera una pausa y que no tuviéramos que estar luchando por cosas tan básicas, pero tendríamos que seguir luchando hasta que sea una realidad para todas las mujeres, no solamente para las que tenemos ciertos privilegios. Gracias. ¿Alguien más que desea responder la pregunta? Marta. Muy bien, seré breve también. Y repito, el feminismo es la igualdad de derechos. Empezamos luchando por tener una educación laica, después luchamos por poder llegar a votar y porque nuestra vida sirviera para algo más que ser esposa o madre. Y entonces, ¿qué seguirá con el feminismo? Seguiremos luchando por esa igualdad de derechos, para que nos dejen de matar por el hecho de ser mujeres, para que no falte ninguna otra niña o mujer en el país, para que no exista una brecha salarial, para que se acabe el acoso laboral y se despenalice el aborto. Eso es lo que seguiremos haciendo. Adelante, Samantha. Ok, bueno, el feminismo es uno de los pocos proyectos actuales, vigentes, emancipadores, libertarios y anárquicos. O sea, había muchos proyectos libertarios en otras épocas, sin embargo, demostraron fracaso, demostraron no organización, y ese tipo de izquierdas, hoy por hoy, pues no está al frente, ¿no? Pero el movimiento feminista, lejos de acabarse, lejos de desgastarse, se ha amplificado. Es un tema que tiene que ver ahora sí como diferentes posturas, ¿no? Que muchas personas utilizan las corrientes
al interior del feminismo para denostar o para, sin comprender desde luego desde dónde vienen las corrientes feministas, para denostar o para ponernos en contra. Sin embargo, creo que no se ha comprendido porque no se quiere comprender, porque información hay, porque una feminista tiene seguramente ahí cerca, entonces información hay, y no se ha comprendido que el tema del feminismo es que nosotras estamos luchando por los derechos de las mujeres. No nos toca luchar por los derechos de los hombres. Para eso se tienen que organizar los hombres, y si es que consideran que ahí están perdiendo algún derecho y no un privilegio, porque un privilegio es otra cosa. Creo que nos toca a nosotros luchar por los derechos de las mujeres, trabajar por eso, visibilizarlo, y creo que ese es un punto en común que tenemos las feministas, los grupos de mujeres, independientemente de las corrientes teóricas feministas a las que podemos pertenecer nosotros humanos. Que he visto mucho, ahora muchas personas que se autonombran feministas, y es muy sorprendente porque muchos de sus planteamientos son contrarios a los elementos básicos del feminismo. Sin embargo, andan diciendo públicamente que son feministas, cuando en sus planteamientos y en sus discursos dicen lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Bueno, las feministas estamos, primero que nada, a favor de todos los derechos para las mujeres, todos, sin escatimar ninguno, ni regatear ninguno. Y segundo, estamos en contra de todas las violencias hacia la mujer. Es otro punto muy importante. Todas las violencias en contra de ellas es parte de los que nos suma a las diferentes feministas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no estás a favor del aborto, entonces difícilmente puedes catalogarte como feminista, ¿no? O sea, o estás a favor de todos los derechos o estás en contra. Entonces, hay un tema que se tiene que revisar ahí muy bien, y yo creo que lo que dices de Latinoamérica, que se está viendo más de feminismo, tiene que ver principalmente por mucha gente que ha metido sus uñas dentro del feminismo como un caballo de Troya para tratar de contrapuntear las corrientes feministas, o bien para denunciar situaciones que consideran de manera muy ignorante que eso está mal. Por ejemplo, el embrismo no existe, ¿no? Como concepto teórico o concepto de la RAE, que sabemos que la RAE pues no es la mejor referencia, pero como concepto está, pero como práctica, como sistema, nunca ha existido el embrismo, ¿no? Sin embargo, catalogan a las feministas como embristas cuando ni siquiera saben de dónde salen estos conceptos o de dónde sale, ¿no?, el proyecto feminista o de qué va. Entonces, yo lo que creo aquí, nada más para cerrar, es que las feministas, lo que viene, o en Latinoamérica o en cualquier lugar, es que tenemos que buscar los puntos que tenemos en común, no los que tenemos como de diferencias teóricas, ¿no? Los que tenemos en común, y luchar sobre eso, trabajar sobre eso. Nadie queremos que maten mujeres, entonces es un punto en común. Queremos que tengamos los derechos sobre nuestro cuerpo, es otro punto en común. O sea, creo que privilegiando esto se llama sororidad, o sea, acordar qué son nuestros intereses estratégicos por encima de nuestros intereses personales o individuales, ¿no? Sino los de la colectividad. Creo que el feminismo es colectivo. De ahí que es un movimiento que al final de cuentas persiste y se ha fortalecido porque es colectivo, porque ya no se habla de un feminismo, sino de muchos feminismos, ¿no? Ya se reconocen los diferentes grupos que existen entre mujeres y sus diferentes planteamientos ya en particular, ¿no? Las feministas, las afrofeministas, las ecofeministas, o sea, todas tienen un punto súper interesante que merece ser analizado y revisado, ¿no? Y no nada más denostado desde un punto de ignorancia, de desconocimiento. Gracias. Ok, no sé si alguien más quisiera, si no, pues pasamos a lo que son... ¿Sí ibas a comentar algo, Ale? Le falta Alma, perdón. Falta Alma. Sí, sí, sí. Listo, ya está tu micro. Bueno, primeramente quisiera hablar de lo que se dijo de que no, las mujeres no causan esto, de los suicidios, pero no estoy dando datos que yo me haya inventado, les estoy mostrando los hechos. Son hechos que pueden tomar, si quieren, del INEGI, 8 de cada 10 jóvenes son maltratados por sus novias. Ya en edad más adulta, el 40% de los hombres son maltratados por sus novias, ya sea física o emocionalmente. No son datos que yo me inventé y que ahorita vengo a decirles.
Ahora, dicen que las mujeres no matan a hombres, que los hombres se matan entre ellos solos, pero ¿qué pasa con lo que se está tomando como feminicidio ahora? Mujeres matando mujeres. Y voy a hacer una breve remembranza de lo que ha pasado todo este año. Lunes 3 de enero, en Guanajuato, Susana N. fue puesta en prisión preventiva por asesinar a puñaladas a su hija de 2 años. Día de Reyes, mujer de 29 años mata con 15 puñaladas a su hija de 8 años. Esto en Morelia. En febrero, Jacqueline Ramírez, acosada por una mujer, el 18 de febrero denuncia en redes sociales y se encuentra muerta después. 19 de febrero, Carol Naomi Tobar tira el cuerpo de su bebé en un lote baldío. 20 de febrero, Fátima, secuestrada por una mujer. 25 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abre una carpeta de investigación porque Kimberly N., de 8 años, muere porque su madrastra la obliga a beber ácido muriático. 27 de febrero, la madre identificada como LEML en Oaxaca asesina a su hija de 1 año, 4 meses. Y de hecho los diarios lo mostraron como feminicidio. Marzo, se detiene a Jacqueline N., una mujer que arroja a su bebé entre 2 muros en Iztacalco. 5 de abril, Yatsiri Menduri fue detenida en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, por asesinar a golpes a su hija de 2 años. 5 de mayo, una mujer asesina a su hija y lesiona a otra menor. Posteriormente se quita la vida. Esto en Nuevo León. Ahora, que las mujeres no matan hombres, el 26 de mayo, hace poquito, en Querétaro, Santa Rosa de Jauregui, mujer asesina a su esposo por estrangulamiento para cobrar el seguro de vida. 27 de mayo se identifica al niño Félix Hernán, el niño del suéter rojo, hallado muerto en Barranca de Calimaya, en Estado de México. Los presuntos culpables, su madre y el padrastro. Así que no me vengan a decir que las mujeres no hacen ese tipo de cosas. La violencia no tiene género. Ya, es todo lo que quería decir respecto a esto. Listo. Muchas gracias. Para seguir a la última parte, tienen una cuestión de conclusión y después nos iremos a las palabras de asociación que tendrá la oportunidad, Ale, de hacerle las preguntas. ¿A quién te tocó, Ale? Pero vamos primero con conclusiones o palabras de asociación. Vamos por conclusiones, ¿no? Vamos con palabras de asociación para que las chicas estén al pendiente de sus palabras. Y a Ale le toca, si no me recuerdo, a Marta y a Samantha. No, a Marta y a Alma Aguilar. Y a Ale de Ecuador le toca hacerle las preguntas también, o la palabra de asociación. A Samantha y me tocaría hacerle a Gabriela Hernández. Así que, si quieren empezar, quien levante primero la mano puede hacer su conclusión y tendrían 3 minutos y medio para poder hacer su conclusión y pasar a las preguntas o palabras de asociación. Perdón, una pausa también. Tenemos varias preguntas por Facebook de tu marca y de Gibernus. Ojalá las puedan leer también. Nos pidieron ahí la información de la película que mencionó Gaby. Pueden checarlo ahí por el Facebook Live. Y bueno, estaré al final dando algunas preguntas en general para que puedan saber lo que está diciendo la gente de Facebook. Así que adelante, quien quiera levantar la mano para hacer la cuestión de conclusiones. Ok, Sam. Adelante. Bueno, pues las conclusiones es como pues un resumen de todo este posicionamiento que hemos estado hablando. O sea, yo quisiera, para que el público que nos está escuchando pues no se pierda en temas, que investigaran qué significa la violencia o la discriminación estructural, cuáles son los componentes de la misma, por qué se dan y por qué la violencia estructural se puede catalogar sin ningún problema de temor a equivocarnos como el sistema patriarcal. Este sistema patriarcal montado desde los prejuicios y de los estereotipos hacia las mujeres y desde un espacio prolongado en el tiempo de violencias normalizadas. Y después estas violencias normalizadas ideológicamente a través de las instituciones, cómo se ven resultados de desigualdad, ¿no? Y estos resultados de desigualdad, pues es no acceso a las oportunidades, a la educación, al salario digno, al trabajo, o bien la doble, triple jornada en casa. O sea, todas estas desigualdades son parte de este sistema en el que vivimos. Este sistema en el que vivimos nos afecta a hombres y mujeres. O sea, las feministas no somos
unas personas sobresalientes, así, únicas, ni nada. Solamente somos personas que estamos en un proceso continuo de reflexión, de construcción continua acerca de lo que hemos vivido en nuestros cuerpos y en nuestra familia y en todos nuestros procesos de lo que es el machismo y cómo hemos tratado de repeler y cómo hemos tratado de sacar esto de nuestro sistema para empezar a proponer cosas que generen igualdad. Entonces, si no comprendemos también esto, pues es fácil caer o incurrir en que nos quieran criticar y atacar todo el tiempo, como es lo que pasa con el feminismo. Sin embargo, estamos en continuo proceso. Entonces, tú puedes hablar un día con una chica que está apenas recién descubriendo el feminismo, pero después puedes hablar con otra chica que ya tiene un avance muy, muy grande en su deconstrucción y te va a generar otros planteamientos, ¿no? O sea, es un proceso, es a lo que voy. Y este proceso también es factible para los hombres. O sea, los hombres tienen que generar sus propios procesos de reflexión y de construcción, no estar analizando a las mujeres, no estar metiéndose en nuestros procesos, en nuestras formas de luchar por nuestros derechos, sino generar sus propias reflexiones acerca de cómo y por qué se están llevando a cabo las violencias por parte de este grupo, ¿no? de hombres. Y también cómo estas violencias del sistema patriarcal también les afecta a ellos. Entonces creo que es un sistema que se tiene que reflexionar, que se tiene que rechazar. O sea, no nada más un posicionamiento tibio, sino también un posicionamiento que genera acciones coordinadas en todo el país o en todos lados donde haya esta reflexión. Creo que es importante pues que se comente pues que esta violencia es real y en números siempre vamos a tener desventaja, ¿no? Porque la mujer nace ya desde la desventaja, o sea, ya viene desde la desventaja por ser mujer, solamente por eso. Y esta desventaja te conlleva la subordinación entre estas estructuras de poder. Tan es así que las que toman las decisiones, las personas que toman decisiones no son las mujeres, son los hombres. Y por muchos años y siglos así fue. De hecho, apenas en este proceso que estamos viviendo reciente, las mujeres empezaron a votar y luego también ahorita están empezando a acceder a algunos puestos de poder dentro de la política. Mientras tanto, ¿quién hizo las leyes? ¿Quién hizo todas las estructuras? Los hombres. O sea, no hubo ninguna participación de las mujeres en todos los procesos institucionales y a nivel histórico. O sea, los jaques que hubo por parte de las mujeres en todo este camino feminista fueron precisamente a base de lucha. O sea, no fue porque nos regalaran algo, sino fue por lucha, hackeo, manifestaciones y hacer muchas cosas para lograr el alcance de los derechos, porque no se dieron en su momento. Entonces, ahorita pues hay que estar luchando por los derechos y hay que visibilizarlos de alguna manera. Es todo, muchas gracias. Adelante para conclusiones, Gaby, Marta o Alma. Alma, Marta. Gaby, adelante. Bueno, pues a mí me gustaría, como conclusión, pues agradecer obviamente la invitación a esto. Me gustaría invitar a Alma que investigue un poquito más y profundice en el tema del feminismo. También me gustaría que nos compartieras tu fuente en la que dice que las mujeres torturamos a los hombres y las inducimos al suicidio. La verdad sería un estudio increíble. Una amiga está haciendo una tesis sobre el acceso a la salud mental. Entonces yo creo que ese tema, si tienes algún artículo con referencias y con datos científicos comprobados, pues nos haría de muchísima utilidad que nos compartes esas cifras. Tercer punto, nadie dice que las mujeres no maten a mujeres y que no sean asesinas. Justamente el tema de decir que las mujeres somos en muchas cosas similares a los hombres es que justamente dejen de decir que somos las santas las que no hacemos eso. Por supuesto que hay mujeres que cometen asesinatos, por supuesto en los casos particulares que hablaste, si te fijaste casi la mayoría son temas de infanticidios y están muchos relacionados con la depresión postparto o depresión maternal, que también es un tema bastante interesante que te invito a que investigues. Te puedo pasar unos estudios referentes del tema para que sepas por qué se da. No por eso deja de ser un delito y no por eso dejan de tener una penalidad. Pero en la cuestión punitiva, déjame decirte que tienen penas muchísimo mayores que incluso en las cuestiones de feminicidios. Te lo digo como abogada. Y pues como reflexión general, a mí me gustaría igual invitar a la audiencia a que profundicen un poco, que no se dejen llevar por los posts de Facebook, los comentarios de los párrocos de las iglesias o esos prejuicios que tienen, que se acerquen a la feminista de cabecera, como alguna vez me llamaron, que tengan más cerca, que le pregunten, que la cuestionen.
También les invitaría a que participen directamente en centros de justicia para las mujeres, que participen en los centros de violencia contra las mujeres, que se ofrezcan y que estén en primera línea a escuchar a las mujeres, que es realmente lo que estamos viviendo y escuchando, porque obviamente cuando vives en cierto privilegio, pues yo te puedo decir, no, la verdad es que a mí nunca me ha pasado que me hayan obligado a abortar, nunca me han violado, no he sufrido cierto tipo de abuso por el privilegio que tengo, simplemente por la cuestión económica, social, escolar que poseo, ¿no? Y que reconozco que es un privilegio. Pero cuando te acercas a escuchar otras historias de otras mujeres y sales de tu burbuja, te vas a dar cuenta que es una cuestión sistémica y estructural que la mayoría de las mujeres viven, y no porque a ti no te haya pasado no significa que eso no exista. Es una cuestión que ha estado desde muchísimo tiempo a través de las instituciones, que lo puedes ver a través de la legislación. Puedes checar que las mujeres antes no podían divorciarse, las mujeres antes no tenían derecho a administrar sus bienes, las mujeres no teníamos derecho a votar, las mujeres no teníamos derecho a estudiar, las mujeres no teníamos derecho a participar en la vida pública, las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, las mujeres no teníamos conocimiento sobre la anatomía física de nuestro propio cuerpo hasta que nosotras como mujeres empezamos a investigar cómo era lo que funcionaba. Siempre era como la mujer era la definición del eunuco o de lo que no era hombre o del hombre castrado, y lo puedes buscar en muchísimas bibliografía, incluso psicológica y de medicina. Entonces ha sido una lucha de las mujeres históricas, no es esta generación como llaman, es una cuestión que lleva más de 200 años en que las mujeres nos hemos estado organizando para reclamar al Estado, a las organizaciones, que nos dejen participar de otra forma, que nos tomen en cuenta que somos parte de la sociedad, que no solamente somos la servidumbre de la sociedad, porque se nos sigue delegando el tema del cuidado de los terceros, la doble jornada, la triple jornada, tenemos que llevar una sobrecarga en los hogares, y pues simplemente escuchar a sus mamás, a sus vecinas, a sus abuelas, no la versión romantizada de que los matrimonios duraban un buen, sino por qué duraban un buen, cómo vivían, qué derechos podían acceder, qué querían estudiar y qué no pudieron hacer. Realmente tener una conversación honesta con las personas que nos rodean nos permitirían generar una cosa que es fundamental en cualquier movimiento social, que es la empatía. Y esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Tocaría a Alma o Marta. Marta o Alma. Marta levantó la mano, adelante. Bueno, de igual forma yo quisiera iniciar esta conclusión agradeciendo a cada uno de ustedes y a Yair por la invitación. Y yo creo que hay mucho por hacer. Cada una de nosotras somos personas que considero que estamos empoderadas y que podemos ayudar a crear más congresos, más conferencias, más videollamadas, para todas aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Necesitamos apoyar más a esas mujeres, aquellas que no tienen la misma educación o que no tuvieron las mismas oportunidades. Existen programas que capacitan a la mujer para salir de la situación vulnerable en la que se encuentren, y es nuestro deber promover esos programas y esas capacitaciones. Yo me considero feminista porque lucho por la igualdad de derechos de las mujeres, y yo quisiera incluir en mi lucha a los hombres, porque yo no estoy en contra de ellos y creo que si nos aliamos podremos llegar mucho más lejos de lo que ya hemos llegado. También me gustaría decir que entre las mujeres nos debemos y sobre todo nos debemos de apoyar unas a otras, y pues nada, que este movimiento seguirá hasta que logremos la igualdad de derechos en México y en todo el mundo, porque esto es un movimiento mundial. Muchas gracias, Marta. Adelante, Alma. ¿Cerrarías tú la conclusión? Permítame, es que estaba descargando el teléfono. No puedo acomodarlo. Bueno, quiero decir que sí, efectivamente el feminismo no se va a acabar, porque el feminismo realmente es un super negocio que mueve decenas de miles de millones. Es un negocio que incluso da empleo a muchas personas. Es una industria con el nombre de la mujer, pero que cosifica a la mujer como una herramienta política. Y lo vemos porque reciben cantidades industriales de dinero, por ejemplo, de la ONU,
Y pues sí, vemos que siempre los negocios han sido las guerras, y ahora las guerras ya no son con armas, ahora son guerras ideológicas. Y, por ejemplo, en España en el 2018 había 208 subvenciones feministas, ahora hay 6,000. Es un negocio para todas aquellas personas que viven de esto. Y lo más turbio es que lo que se les da a estas fundaciones no llega a las víctimas. En España, el Instituto Andaluz de la Mujer se le otorgaron 42 millones de euros. De esto solo llegó 2.8 millones. Ahora bien, vemos también que hay ciertos grupos tomando ventaja de esto, que obviamente no van a dejar que este movimiento se acabe. Vemos en México cómo los partidos de derecha comenzaron a impregnar el movimiento feminista en las marchas del 8 de marzo y en el paro nacional del 9 de marzo. Y fueron promovidos por páginas como México Libre, con personajes como Margarita Zavala y Felipe Calderón. Si este sujeto, que junto con Fidel Herrera, ocultó la violación de Ernestina Asensio en manos de militares, y ahora es parte de este movimiento, según él. Estos líderes de partidos políticos los vimos luciendo su moñito morado para tomarse sus fotos en Instagram con líderes feministas. Y estos partidos ultraderechistas, es que es demasiado irónico que se hayan manifestado en esto cuando siempre han navegado con una bandera de machismo extremo y siempre han puesto sus ideas neofascistas y ahora se alían al feminismo en un intento de golpeteo político, porque eso fue un intento de golpear políticamente a ya sabemos qué persona. Pero si vemos la historia de estos partidos políticos con personajes como Yunes, exgobernador de Veracruz, que tiene su historia pedófila, personajes como el senador Cabeza de Vaca, que andaba solicitando servicios sexuales en pleno Senado, y las senadoras panistas apoyaron a este individuo, que curiosamente una de estas senadoras fue Alejandra Reynoso, que ahora acusa al doctor Gatell de machista, misógino, simplemente porque le dijo, ponga atención, señora, ¿no? En una reunión que tuvo con los senadores. Y esto es algo que estamos viendo en todo el feminismo, o sea, esa forma de victimización y de tomar la bandera de feminista cada que te dicen estás en un error. Porque la inteligencia, la falta de ella tampoco es una cuestión de género. Entonces no sé también por qué esta señora vino a quejarse de ese modo. Y por otro lado, vi que se mencionó mucho el tema del aborto que generalmente lo marcan como una cuestión de salud pública. Por las muertes por aborto, supuestamente es una cuestión de salud pública, pero realmente es una cuestión de salud pública o está generando una cuestión de salud pública. El aborto es legal en Ciudad de México desde el 2007 y desde que pasó esta situación, así curiosamente empezaron a subir los índices de enfermedades venéreas. Tenemos 10.913 seropositivos desde el 2018 para acá, ha ido subiendo más, y esto en rangos de edades de 17 a 20 años, curiosamente la misma gente que va a este tipo de marchas. ¿Por qué? Porque no se está viendo el aborto como una solución a algo, sino como un método anticonceptivo, aunque digan que no, porque las cifras dicen otra cosa. Dicen que, por ejemplo, hay un aumento de 40 veces la incidencia de sífilis en Ciudad de México en 10 años, y comenzó a subir desde el 2010, o sea, solo 3 años después de que se legalice el aborto. Ahora, si de verdad les importaran las muertes femeninas, se enfocarían en otras cosas, que como, no sé, las enfermedades del corazón, que es la primera causa de muerte femenina, que mueren 64,000 mujeres al año por eso, igual diabetes mellitus con 53,000 mujeres al año por esto, y todas estas son derivadas de problemas de obesidad, y no veo a ninguna feminista
hablando sobre bajar de peso, haciendo marchas para que se concientice a la gente sobre cuidar su salud en este sentido. Cuando tenemos el 38% del... ¿Perdón? 10 segundos nada más, por favor. Cuando tenemos el 38% de las personas con obesidad, que son mujeres, y una incidencia del 32.4%, pero de esto nadie habla, esto nadie les importa, porque ¿quién está financiando a fin de cuentas el feminismo? Pues las industrias aborteras, por eso nunca van a hablar de esto. Bueno, muchas gracias, Alma, por otro punto de vista, otra arista. De la misma manera le paso la palabra a Ale para que les explique. Ya estamos ahora sí en cierre. Y bueno, Ale, por favor. Sí, claro, pues vamos a esta tercera fase y ya última para relajarnos un poquito. Ah, qué difícil estar en esta postura y no poder responder, caray. Pasa, pero bueno, eso es lo interesante. Ahora nos toca escuchar, ¿vale? Entonces, yo les voy a... primero voy a empezar yo, después va a ir Yair y después Ale allá de tu marca. Les vamos a dar una lista de 5 palabras por persona. Voy a empezar con Gaby y van a ser palabras rápidas de asociación, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo te digo fútbol, a lo mejor dices portería, ¿no? O sea, es rapidísimo, ¿vale? ¿Lista, Gaby? Sí, creo que sí. Muy bien. Ok, derechos humanos. Universales. Familia. Todo tipo de familia. Aborto. Legal. Universidad Autónoma del Estado de México. Mi casa. Papa Francisco. Religión. Ok, va, perfecto. Le toca a Yair con las próximas palabras. Me toca a Marta. ¿Sí está bien? Ok, pero son sinónimos, aquí, ¿verdad? sí. Son sinónimos. No, la primera palabra que se te venga a la mente. Sí, Ok. primera palabra que te venga a la mente. ¿Listo? Yo te pregunto, equidad, De género. machismo, En contra. sexting, Celular. actuación, Anáhuac. Chumel Torres. Risa. Gracias. Sigues, Ale, De tu marca. de tu marca Ecuador. Yo le voy a preguntar a Samantha. Sí. Samantha, hijos, Decisión. Quibernus, Oportunidad. prostitución, Violencia. mujeres en política, Decisiones. Beatriz Gutiérrez Mueller, Müller. Ambivalencia. Gracias. Muy bien. Y me toca a nuestra última invitada, a Alma. ¿Ya estás lista? Sí, ahí abre tu micro porque todavía está cerrado. Al doctor Gatell de... Listo. Muy bien. Patriarcado. No existe. Sororidad. Tampoco existe. Matrimonio. Decisión. Me Too. Mentira. Felipe Calderón. Asco. Ok, pues ya terminamos esta dinámica. Muchas gracias a todas y todos. Pues no sé si quieras comenzar, Ale, de tu marca, con ya ahora sí que el cierre del programa. Ok. Chicas, muchas gracias por haber participado en este conversatorio. Realmente el tema del feminismo es un tema muy álgido y muy delicado. No todas las posturas, las opiniones, las ideas y lo que queremos para nosotras son iguales. Sin embargo, creo que sí es necesario buscar esa equidad entre todos y todas, con el debido respeto, sin agredir y tampoco sin invadir el espacio del otro.
hay que entender también ambas partes. Creo que somos seres humanos creados a imagen y semejanza de alguien supremo. Soy creyente y por eso lo digo. Entonces creo que hay que impartir y partir desde el respeto y desde el ejemplo. A todos ustedes, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por estar trabajando a favor de las mujeres, a favor de todas las personas que tal vez sufren distintos maltratos en el mundo. Muchas gracias y Tendencias para ustedes siempre estará con las puertas abiertas. Súper, muchas gracias, Tocaya. Pues ahora me toca a mí pues agradecerle a Sam, a Gaby, a Marta y a Alma, pues por haberse aventurado a estar en este primer programa. La verdad es que agradecemos mucho su confianza porque pues era el primer experimento. Agradecemos mucho y sobre todo con este ejercicio México-Ecuador, y haciéndolo, pues como les digo desde un inicio, creo que nos hace falta debatir con estas posturas, con estos argumentos, y vaya que cuesta que ahora en estos tiempos tan intensos, ¿no? Lo hagamos con respeto, ¿no? Con el marco de los derechos humanos, con principios, con valores. Entonces, pues agradecerle, tenemos unas madrinas de lujo. Decirles que pues también para nosotros es un ejercicio en Quibernus muy interesante, como saben, y para los que no sabían, Quibernus es una organización que empodera o que trata el liderazgo de las y los jóvenes a partir de causas desde lo local. Y desde el colectivo Quibernus Estado de México, pues estamos súper abiertos a estos ejercicios. Y pues bueno, la verdad es que esperamos que este sea el primer ejercicio de muchos más. Agradecerle también a mi tocaya ahí en Ecuador por haberse aventurado con su servidora, y pues bueno, sin duda también a este gran aliado, Jair, por esta locura y esta intensidad. Y pues bueno, saben que este espacio y su servidora pues están ahí al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Marta, Samantha, Gaby, a Cío Víctor, a Melanie, y bueno, ahorita Alma se tuvo que salir por la conexión. Y como siempre es grato, obviamente, como lo dijo Ale Aguilar en algún momento, nos gustaría participar, nos gustaría debatir. Yo la verdad es que me encanta debatir, pero no puedo en este momento porque precisamente no sería bueno. Por ahí les encargaría unos términos a cada una, por ejemplo, a Samantha que comentaba alguna palabra, se iba a buscar la palabra de misandria. Marta, pues ver qué pasa con los medios digitales, Gaby, la cuestión de las universidades, qué está pasando, Alma, la cuestión también de informarse y ver cuál es la otra contraparte, y sobre todo la oportunidad de agradecerles el tiempo que se han dado. Siempre es 1h30, nos excedimos por 11 minutos, y para no quitarles más tiempo, volvemos a lo mismo. Agradezco a Tendencia, agradezco a Quibernus, agradezco a todos ustedes y también a Víctor, el CEO de acá de Tendencia de Ecuador. Yo vivo acá por ahora, llevo 2 años, y bueno, la perspectiva latinoamericana es más complicada. Ya veo ahí, yo quería hacer preguntas también de por qué verde, por ahí Ale de Ecuador tiene muchas dudas. Se ve fácil, pero es súper complicado. Me dio risa cuando vi una foto, aunque ustedes no la crean, de Marta y Gaby, que están en una foto que me mandaron algunos comunicadores de allá de México, y ustedes salen a una distancia muy mínima, y creo que no se conocen en persona. Ese es mi dato curioso, que una vez les mandé una foto. Pero yo la quiero. Yo también quiero esa foto, Pero por favor, nada más. No, la verdad es que es grato, Gaby. Ya sé que es muy complicado contactarte, Marta también. Muchas felicidades lo que haces en SDP. Gaby, lo que has hecho en Derechos Humanos. Samantha, no te conozco, pero también me imagino que el trabajo que tienes con tu fundación, asociación es muy importante. Ale, lo que hace también la academia. Ale, lo que hace en Ecuador con juntar este tipo de proyectos. Y bueno, en algún momento me gustaría volverlas a juntar, platicar, aunque sea para un café, y ahora sí poder dar mi punto de vista. Yo sí soy, como dicen por ahí en México, muy agudo. Y 30 segundos. se me acaban, así que, Sí, ya, 30 segundos. Ya. ya por ahí ya se está quejando el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Me retiro y como siempre les comento, pórtense mal, disfruten de la vida y se aprovechen de todo. Y gracias por ahí los pañuelos, luego les contamos las historias verdaderas. Muchas gracias. Chicas, un dato nada más, por si acaso el video de esta transmisión va a estar colgado en el canal de YouTube de Tendencias, por si alguna quiere volverse a repetir. Yo ya lo compartí en Facebook. Yo también.
Gracias. Bye. Cuídense, chao. Bye, abrazo.